Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 9, 37 y 38. En la lección número 10 de este trimestre, que habla del gozo de participar en la misión, vamos a estudiar una forma apasionante de participar, que es a través de los grupos pequeños. Dios nos ha creado como seres sociales, de tal manera que todos los actos de la vida suelen ser mejores si tenemos un sistema de apoyo social. Y no son una excepción los asuntos espirituales. Por ello, vamos a hablar y a estudiar acerca de los grupos pequeños, que son agrupaciones de 6 a 12 personas que se animan mutuamente para vivir una vida de espiritualidad, de compartir nuestra esperanza y el gozo de ser cristianos. Nuestro versículo de memoria habla de la cercanía de la cosecha y de la falta de obreros para recoger las gavillas de trigo. Solo un agricultor puede dimensionar la tragedia que significa que llegue el día de la cosecha y no haya cosechadores suficientes. Porque cuando las gavillas están maduras, si no se las recoge en unos pocos días, éstas caerán a tierra y los pequeños granos se enterrarán y así se perderá la valiosa cosecha. Por eso nuestra oración debe ser que nos capacitemos para ser buenos obreros y que el Señor multiplique los obreros en su campo. Y eso se puede lograr maravillosamente a través de los grupos pequeños. El primer punto que se toca en la lección habla de que los grupos pequeños son una idea de Dios. El primer grupo pequeño que aparece en la Biblia es la Deidad o Trinidad, formada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un grupo pequeño que, por supuesto, está muy por encima de nuestra capacidad de comprender cómo funciona y cómo son sus componentes. Todo lo que podemos saber de este grupo pequeño es por revelación. Y al hacerlo debemos tener muy en cuenta que pisamos terreno sagrado. Las 3 personas de la deidad son divinas, omnipotentes, omniscientes y eternas, además de ser iguales. Y aunque son independientes entre sí y con voluntad propia, las vemos interactuar mutuamente de una manera armoniosa, sumisa y llena de amor. La deidad es una sociedad de 3 personas que practican el amor y lo expresan en perfecta humildad. En muchos textos de la Biblia se evidencia una relación funcional dentro de esta asociación, en la cual pareciera que el Padre fuera la fuente, el Hijo el mediador y el Espíritu el que aplica lo que Dios proyecta hacer. Vamos a mencionar algunos ejemplos. En primer lugar, la creación. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios
o sea, la deidad, los cielos y la tierra. El versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, o sea, la tercera persona de la divinidad, se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo participó en la creación. Versículo 26 de Génesis 1. Entonces dijo Dios, o sea, el Padre, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El plural revela un consejo entre los tres miembros de la deidad, acordando cómo debía ser la creación del hombre. Hebreos 1, 1 y 2 dice, Dios, es decir, el Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, el Verbo de Dios, la segunda persona de la divinidad, el Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, Cristo participó en la creación con el Padre. Y Efesios 8:9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. O sea, el Padre participó en la creación. El segundo ejemplo es el bautismo de Jesús. Mateo 3, 16 y 17 nos refiere. Y Jesús, la segunda persona de la divinidad, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, es el Padre. Las tres personas divinas de este grupo pequeño participaron en el bautismo de Cristo. El tercer ejemplo es la resurrección de Jesús. Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo participa en la resurrección mediante su voluntad y su libre albedrío. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, el Espíritu Santo también participó en la resurrección de Cristo. Y Primera de Corintios 15:15 dice, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. O sea, Dios el Padre participó en la resurrección. Es decir, que todos los actos que tienen que ver con el plan de salvación son obrados por este grupo pequeño que trabaja activamente en la salvación del hombre. El Hijo estaba en el Padre
y el Padre en él. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar, dice Lucas 10:22. El Espíritu Santo, por su parte, transmite información acerca del Hijo y del Padre con tanta libertad y poder, porque así revela el amor desinteresado que existe en la Trinidad. De esta manera el Espíritu Santo glorifica al Padre y al Hijo. La igualdad y la sumisión en este grupo pequeño no son excluyentes, coexisten perfectamente. Este grupo pequeño debe ser nuestra fuente de inspiración y modelo para formar nuestros propios grupos pequeños. El segundo punto que vamos a tratar son los grupos pequeños en el Antiguo Testamento y tenemos como texto de referencia que no vamos a leer es Éxodo 18, 21 al 25. En los tiempos antiguos un gobernante, ya fuera rey, príncipe o caudillo, también ejercía el oficio de juez. Por esa razón, durante el Éxodo, Moisés, el gobernante del pueblo judío, se consideraba a sí mismo obligado a oír todas las quejas que se levantaban en su pueblo y a decidir en cuanto a ellas. Hasta aquí no había delegado la autoridad judicial a ningún otro, quizás por pensar que sus compatriotas, que habían sido esclavos toda la vida, no estaban capacitados para prestar este servicio. De pronto, los hebreos, de haber vivido bajo la rígida autoridad de los capataces egipcios, sin tener libertad para efectuar decisiones propias, se habían convertido en sus propios amos y ahora debían relacionarse como iguales. Por tanto, se habían producido muchos problemas y quejas que mantuvieron ocupado a Moisés desde la mañana hasta la tarde. Al ver esto, Jetro, suegro de Moisés, que había ido a visitarlo, cuestionó el hecho de que él asumiera solo esta gran tarea. Jetro mostró sabiduría al señalar que su yerno terminaría desfalleciendo con esta sobrecarga que el pueblo ponía sobre él, y le hizo ver que una cosa es establecer principios y otra es aplicarlos. Moisés podía reservar para él la función legislativa, transmitiéndole al pueblo los principios divinos, pero también debía elegir a hombres capaces de aplicar los principios a las diversas situaciones que surgían en la vida diaria y delegar en esas personas la función judicial de gobierno. En los casos difíciles, Moisés debía llevar la causa delante de Dios y recibir de él instrucciones. Escoge varones que mostraran piedad, integridad moral y honradez, que además eran los cabezas de familia, los jefes de 10. Luego habría jefes de 50, de centenas y de millares. Estos, además de jueces, llegaron a ser jefes sobre sus respectivos grupos, con autoridad sobre ellos cuando estaban en marchas, en el campamento o en el campo de batalla. Esta organización del pueblo en grupos pequeños de 10, después de 50, de 100 y de 1000, garantizaba el acampamiento ordenado y rápido, el armado del santuario y de todo el campamento
con tareas asignadas a cada persona y el desarmado del campamento, también ordenado y en tiempo récord, así como los avances militares en tiempos de guerra. Los grupos pequeños brindan oportunidades para el compañerismo cálido y afectuoso, el crecimiento espiritual y la resolución de problemas. Ahora veremos Jesús y los 12 discípulos. Progresando en el tiempo, vemos que de entre sus muchos seguidores, Jesús escogió un grupo pequeño de 12 discípulos. Ninguno de ellos fue elegido por su perfección de carácter o por su capacidad. Cristo los eligió por su disposición a aprender y su sumisión a Él. Todos ellos tenían serios defectos de carácter, que por la gracia de Cristo fueron eliminados durante el período de discipulado, excepto en el caso de Judas, el hijo de perdición. En lugar de esos defectos, Jesús plantó preciosas semillas del carácter divino. Jesús los llamó a puestos de responsabilidad, no porque estuvieran ya plenamente preparados, sino porque Él podía discernir en ellos habilidades latentes que bajo la dirección divina podían ser fomentadas y desarrolladas para la gloria de Dios y el adelantamiento de su reino. Este paso fue el acto inaugural del reino de la gracia divina que Cristo había venido a establecer. Desde un punto de vista humano, los 12 elegidos y ordenados discípulos eran pobres e ignorantes, un grupo de rudos y simples galileos en su mayoría. Pero la levadura de la gracia ya había empezado a obrar en sus corazones. En ese grupo pequeño había imperfecciones humanas, celos, resentimientos, intentos de alcanzar los primeros puestos, incapacidad de comprender los objetivos del maestro, discusiones internas, rivalidades por el poder. Sin embargo, al final, 3 de ellos llegaron a ser hábiles escritores. Juan fue un profundo teólogo. Todos ellos habían refinado sus caracteres por la gracia de Dios y eran abnegados misioneros llenos de amor. La mayoría dieron sus vidas por el Maestro como mártires y sufrieron persecución. Los 2 principales propósitos de este grupo pequeño fueron, primero, predicar para la curación de las almas y segundo, sanar para la curación del cuerpo. Como cuarto punto vamos a considerar el ejemplo que nos da el cuerpo humano para entender el funcionamiento de los grupos pequeños. Primera de Corintios 12 y 27. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros de cada uno en particular. Cuando pensamos en el cuerpo humano, cada miembro tiene una función. No hay miembros que sean espectadores ociosos. Los diferentes miembros del cuerpo están organizados en sistemas. El cuerpo humano está compuesto por 11 sistemas vitales, cada uno con una función específica. Vamos a ver, no en los 11 obviamente, sino tan solo 3
ejemplos de cómo funcionan estos sistemas en forma interrelacionada. El sistema óseo. El hombre nace con 270 huesos. Algunos son largos, otros cortos, otros planos y algunos son irregulares. El hueso más largo, más duro y más fuerte es el fémur, que se encuentra en el muslo. El más pequeño es el estribo, que está en el oído y que es una delicada maravilla de ingeniería. Los extremos de los huesos largos están formados por un tejido óseo que se dispone como una red tridimensional llamada tejido esponjoso, y en sus espacios se encuentra la médula ósea, conocida vulgarmente como tuétano, que forma los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Los huesos protegen los órganos vitales, como el cerebro, el corazón, los pulmones y la médula espinal. El esqueleto es el que da forma y firmeza al cuerpo. También son un depósito de minerales. Acumulan el 99% del calcio, el 88% del fósforo y cantidades menores de cobre, cobalto y otros elementos. Los huesos no son compactos, sino en gran parte huecos, porque el ingeniero que los hizo sabía que si eran compactos serían de mucho peso para nuestros músculos y que un hueso hueco sería tan resistente o más que uno compacto. Además, aprovechó esos huecos para instalar allí una fábrica de glóbulos rojos y blancos, que es la médula ósea. Veamos ahora el sistema circulatorio. Hablaremos de una bomba inigualable, el corazón. Su duración está garantizada para continuar latiendo por al menos 100 años. El corazón sabe acelerar con el ejercicio, el estrés, la enfermedad y también desacelerarse con el descanso. Sabe cuánta sangre bombear y por cuánto tiempo. Si no funcionara por solo 7 segundos, perderíamos la conciencia. Y si llegara a extenderse este periodo de tiempo por 4 minutos, moriríamos. No hay músculo más fuerte en el cuerpo humano. Diariamente bombea tanta sangre como para llenar un estanque de 15.000 litros. Por eso es tan importante. La sangre circula por un sistema de conductos o vasos llamados arterias, venas y capilares, y lo hace a razón de 5 litros por minuto, o sea, 7.200 litros por día. El cuerpo humano tiene vasos sanguíneos que extendidos cubrirían 96.000 kilómetros, o sea, serían capaces de rodear nuestro planeta 2 veces y media. Y finalmente veamos la piel, quizás un órgano al cual le damos menos importancia. Es el órgano más grande que tenemos. Nacemos con este vestido. En un adulto pesa entre 2 a 3 kilos y tiene una superficie de 2,5 metros cuadrados. Está formada por 2 capas, la dermis, que es la más profunda, y la epidermis, la más superficial. En 2 centímetros cuadrados de piel hay 366 centímetros de vasos sanguíneos,
800 sensores del dolor, 400 glándulas del sudor, 12.000 terminaciones nerviosas, 48 sensores del calor y 100 sensores de la presión. La piel es un indicador de dolor, un protector solar contra la radiación ultravioleta, un paraguas gracias a la queratina que la hace impermeable al agua y a los solventes naturales, una casaca resistente y flexible que no deja pasar el agua, ni las bacterias ni los virus, un laboratorio químico que produce vitamina D, indispensable para formar huesos firmes, un almacén de sal y grasa útil para conservar el calor corporal y amortiguar los golpes, pero también es un papel absorbente que puede incorporar agua, hormonas, medicamentos, desodorantes y perfumes. Un basurero para eliminar tóxicos por medio de las glándulas sudoríparas, que son como riñones en miniatura. Es además un termostato para regular la temperatura del cuerpo. Es una planta industrial vitalicia, productora de uñas, pelos, sudor y sebo. Puede además producir 350 olores diferentes y es en la piel donde se percibe el toque de amor de un ser querido. Todo esto es realizado en forma automática, sin mayores esfuerzos de nuestra parte. Es algo extraordinario, maravilloso, fantástico. Del mismo modo, los miembros de un grupo pequeño contribuyen con sus dones individuales al conjunto. Crea un ambiente saludable para que cada miembro crezca espiritualmente y para que la iglesia crezca numéricamente. Cada miembro es de vital importancia. El grupo pequeño proporciona la base de una iglesia saludable, fomenta el compromiso cristiano, la responsabilidad y la rendición de cuentas. El cristianismo no es una experiencia solitaria. Somos cristianos en comunidad, contribuyendo mediante el uso de nuestros dones en y para la comunidad. Ahora, los grupos pequeños también tienen un papel importantísimo en el Nuevo Testamento. En Hechos 2 se registra que hubo un crecimiento explosivo de la iglesia después del Pentecostés, con 3.000 bautizados en ese día. ¿Cómo nutrir a esos primeros cristianos casi sin ninguna instrucción religiosa? La iglesia era pobre, sin recursos económicos ni humanos, no tenía edificios propios y era perseguida. ¿Qué mantuvo fuerte y en crecimiento a la iglesia? Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Los nuevos conversos se nutrían en pequeños grupos en el templo o en casas particulares a través de la oración, el compañerismo social y el estudio de la palabra. Sus vidas estaban llenas de alegría y alabanzas a pesar de las adversidades. La comunidad que los rodeaba fue
conmovida por el testimonio de sus palabras y el ejemplo de vida que cada día hacía que se añadieran a la iglesia nuevos miembros. Por todo el libro de los Hechos vemos grupos pequeños. En Hechos 12, Pedro es encarcelado por Herodes. Parecía que el destino del apóstol estaba sellado. La iglesia formó un grupo pequeño de oración en la casa de María, la madre de Juan, donde los hermanos buscaron fervientemente a Dios en oración. Milagrosamente, Pedro fue librado. En Hechos 16, Pablo llega a Derbe y a Listra y allí forma un grupo misionero pequeño formado por Lucas, el médico, por él mismo y por Timoteo, y establecen iglesias en Filipos, Tesalónica y Corinto. En Hechos 13 aparece un interesante grupo pequeño de profetas y maestros en la ciudad de Antioquía. Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo, y ellos enviaron por orden del Espíritu Santo a Bernabé y a Saulo en el primer viaje misionero. Otro grupo pequeño aparece en Filipos y es peculiar porque son solo mujeres encabezadas por Lidia, una mujer rica comerciante de telas teñidas de púrpura, a las cuales Pablo les predicó el Evangelio y formaron la primera iglesia cristiana en Europa. No todos los grupos pequeños son iguales, ya que satisfacen diferentes necesidades, diferentes ministerios para el bien de la iglesia y la comunidad. Algunos, según los dones de los miembros, se dedican a orar juntos, tener comunión, estudiar la palabra y planificar actividades misioneras. Otros se dedican a un ministerio de salud mediante cursos de cocina, cursos para mejorar el estrés, cursos para dejar de fumar, etc. Otros podrían ser el ministerio de vida familiar o dedicarse al ministerio juvenil, a dar estudios bíblicos, etc. Sin embargo, en todos los grupos pequeños debe haber 4 cosas. Primero, oración. Segundo, estudio de la Biblia. Tercero, compañerismo. Y cuarto, testimonio. Los grupos pequeños exitosos que son sostenibles deben tener estos 4 elementos. Parece un poco irónico, hermanos, tristemente irónico, diríamos, hablar de este tema de los grupos pequeños que se basa en la sociabilidad fundamentalmente humana en tiempos tan difíciles que estamos viviendo del COVID y la pandemia, donde justamente se pone el énfasis en evitar ese acercamiento social para evitar el contagio. A pesar de todo lo que sucede, siguen existiendo en nuestra iglesia y en la comunidad personas que necesitan la obra amorosa y dedicada de un grupo pequeño. No corresponde a nosotros que nos desanimemos, sino muy por el contrario, deberíamos idear formas creativas de compartir el amor, la fe y el mensaje en estos tiempos tan restrictivos. Muchos hermanos e iglesias lo hacen a través de la radio, la televisión, las redes sociales, etc. Así como la iglesia primitiva, en medio de la persecución, se multiplicaba,
nosotros debemos imitarla en estos tiempos en los cuales pareciera tan difícil reunirnos y compartir cosas sencillas pero tan vitales para la espiritualidad. Pidámosle al Señor, así como dice el versículo de memoria, que Él bendiga esta obra y que envíe obreros a la mies.